Buenos días. La editorial Nuevo Milenio, en su espacio del Sábado del Libro, se complace en presentarles la obra El Capital de Carlos Marx en formato digital. Para ello le damos la palabra a Olga Fernández Ríos, doctora en Ciencias Filosóficas, investigadora titular del Instituto de Filosofía y vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Cuba. Esta presentación virtual la podrá encontrar en la página web del Cuba Literaria, su canal de YouTube y la página oficial de Facebook del Instituto Cubano del Libro y de nuestra editorial. Buenos días, y lo primero que quisiera expresar es la satisfacción que siento por la presentación de esta edición digital de El Capital de Carlos Marx. Es una oportunidad muy bienvenida porque para nosotros, y además lo vamos a explicar en esta breve intervención que haremos, es muy importante esta publicación y es un texto de gran vigencia y sobre todo de gran vigencia en las condiciones de un país como Cuba, que está inmerso en un profundo proceso de construcción del socialismo, que nos deja logros, todo un proceso de desarrollo, pero al mismo tiempo grandes retos. Hablar del Capital es complejo porque es un texto de una envergadura y de una magnitud extraordinaria. Y un poco trataremos entonces de ejemplificar esa característica de esta inmensa obra, cuyo título inicial en su publicación en el año, su primera edición en el año 1867 en Alemania, fue precisamente el nombre original de este texto, que es comúnmente conocido como El Capital, es El Capital, crítica de la economía política. Y por supuesto es la crítica a la economía política burguesa, a la economía política que existía en la época, en la segunda mitad del siglo XIX. Es un texto que la vida ha demostrado, y en eso también vamos a tratar de puntualizar algunas cuestiones, de que ha sido capaz de enfrentar los embates del tiempo. Ha sido un texto de gran vigencia en distintos momentos del desarrollo histórico. Y precisamente lo es por la profundidad del análisis, por las problemáticas analizadas, por el estudio profundo del capitalismo, que aunque haya cambiado históricamente determinadas formas de expresión de su ADN, pudiéramos decir, sigue existiendo como sistema económico y sociopolítico que ha logrado a través del tiempo actualizaciones, pero sin perder su esencia. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un texto profundo, complejo, pero al mismo tiempo de gran vigencia en las condiciones contemporáneas. No por gusto, en el año 2003, la UNESCO lo incluyó junto con otra obra de Marx y muchas otras obras más de otros pensadores en el programa de la memoria histórica, porque es un texto de una gran actualidad. El Capital es un libro que esa primera edición en 1867, recientemente, bueno, en el año 2017 se celebró el 150 aniversario de la publicación del primer tomo del Capital, hubo muchos festejos en América Latina, etcétera. Él tuvo otras ediciones muy importantes que tuvieron en vida de Marx la posibilidad de que le incorporara algunas actualizaciones, algunas precisiones y algunas valoraciones de gran importancia. La obra es una obra tan extraordinaria que no fue posible para Marx en las condiciones del siglo XIX, de su vida en aquellos momentos, además vinculado con la lucha de las luchas del proletariado y de la organización
del proletariado europeo. Esa fue una obra que pudo ser continuada, la publicación, por el entrañable amigo y compañero de Marx, Federico Engels, que después de la muerte de Marx, acaecida en 1883, Engels publicó otros 2 tomos del Capital que Marx había dejado en cierne, los había dejado ya preparado, pero que no le había sido posible. Por lo tanto, estamos hablando de una obra en 3 tomos y tengo entendido que precisamente esta publicación de Nuevo Milenio y bajo el sello editorial de Ciencias Sociales incluye los 3 tomos del Capital. Y creo que eso es fabuloso, es algo muy importante. Lo primero que queremos plantear es que en el Capital tradicionalmente muchas personas piensan, sin dejar de tener razón, y son las cuestiones que pueden enriquecer el análisis, que se está frente a un texto fundamentalmente económico. No dejan de tener razón, dijimos que era una crítica a la economía política burguesa, pero es insuficiente. Es mucho más que un análisis económico. En el Capital se expresa una cosmovisión, o sea, una visión amplia y una cultura sobre la sociedad. Sobre la sociedad, y en este caso la sociedad capitalista, sobre el ser humano, pero además con una proyección para la interpretación de esa sociedad. O sea que estamos frente a una obra que no se agota en el análisis económico, y eso es una de las cuestiones que queremos subrayar en esta brevísima intervención, en la cual no es posible abordar todos los elementos. Hemos tratado de escoger aquellos que pueden darnos esta posibilidad. La concepción del capital, el capital en sí mismo, se erige en 2 pilares. Uno tiene que ver con una teoría sobre la sociedad capitalista, un análisis sobre la sociedad capitalista, pero algo que quizás es de lo que muchas veces no se habla, y es lo que voy a tratar de subrayar por la importancia que tiene hoy en nuestro país, cuando la ciencia ocupa uno de los lugares fundamentales en los procesos de transformación, y es el tema del método de investigación. Hubiera sido una obra muy válida si solo hubiera abordado teoría, pero quizás eso la hubiera estrechado a un marco histórico específico y no le hubiera dado la trascendencia que le ha dado, porque es un texto que expresa, plantea, desarrolla un método de investigación de la sociedad que se sustenta en valores ideológicos, políticos, éticos, a favor de los trabajadores. O sea que en el Capital vamos a encontrar teoría, vamos a encontrar análisis sobre la sociedad y se aporta un método de investigación sobre la sociedad. Es resultado de una construcción de una teoría filosófica. En el Capital hay economía, hay filosofía, hay ética, hay sociología, hay análisis incluso metodológicos que aporta una fuente inagotable de conocimiento científicamente fundamentado con reflexiones culturales, sociopolíticas, ideológicas, que tiene en este sentido al ser humano en el centro. Una de las cuestiones más importantes es que queremos subrayar el humanismo presente en este texto, porque está pensando en el ser humano como tal. Aunque sabemos que en esta obra cumbre de Marx es una obra, pudiéramos decir, monumental, cobran vida su método de investigación, la forma en que él expone los resultados, el cuerpo de categorías que él nos lega hasta el presente, y de esto es una de las cuestiones que vamos a hablar. Es un texto que tiene un enfoque, pudiéramos decir, con el lenguaje actual, multidisciplinario e incluso transdisciplinario. Y por eso no debemos encasillarlo solamente en un texto
de economía, lo que en sí mismo hubiera sido ya de hecho muy valioso, pero que él supo trascenderlo. Y lo supo trascender porque utilizó dos armas. El arma de la dialéctica materialista fue algo que Marx aportó a partir de sus estudios de procesos filosóficos anteriores, que no nos vamos a detener en esto porque sería agotar un tiempo que nos desviaría del centro de esta intervención. O sea, la dialéctica como la búsqueda de la interacción entre los distintos fenómenos de la sociedad, los vínculos que existen entre todos los mecanismos y las estructuras de la sociedad, sea la que sea la sociedad capitalista, y hoy esto tiene tremenda importancia también, por ejemplo, en un proceso de búsqueda de una sociedad alternativa al capitalismo, que en este caso la construcción del socialismo, término que ha sido muy recientemente ratificado en el 8º Congreso del Partido, está también en nuestra Constitución. El Capital es un punto de llegada en la obra de Marx. Es un punto de llegada, o sea, esta publicación de 1867, imagínense ustedes en las condiciones del siglo XIX, hoy nos es muy fácil teclear en una computadora. Muchos de estos textos están escritos, manuscritos y con métodos rudimentarios. No tenían los instrumentos que podemos tener hoy. Es una obra que sobre todo él viene desarrollando desde los años 40 del siglo XIX. Por lo tanto, le dedicó una vida a este trabajo, y hay otros textos de gran relación con el Capital, que lo anteceden, etc. Pero también es un punto de partida. La publicación del Capital fue lo que hoy le llamaríamos un boom en las condiciones del siglo XIX, para el propio Marx y su obra, y Engels para la propia escuela de pensamiento que el marxismo original genera, pero también es un punto de continuidad en las luchas de los trabajadores, porque Marx se empeña en demostrar la anatomía del sistema capitalista para que la lucha de los trabajadores tuviera un basamento científico, no fuera sencillamente emocional, aunque sí tenía que ser también emocional, sino fundamental. De ninguna manera hemos cubierto todas las aristas de este texto tan extraordinario, pero sí le subrayamos el tema del valor para el presente. Y lo más importante es entender que el Capital es mucho más que una explicación de la esencia e historia del modo de producción capitalista. Y es mucho más que la plasmación de un método científico de esa explicación. Si no somos capaces de unir las dos cosas, la teoría sobre el capitalismo y el método para llegar a esa teoría, sencillamente estamos siendo parciales o incompletos. El Capital es la más completa teoría anticapitalista hasta hoy. Incluso ha sido capaz de enfrentar los cambios, algunos cosméticos y otros no tan cosméticos, que pueden haberse dado hacia el interior del propio sistema. Después, a fines del siglo XIX, Martí en Cuba y Lenin en Rusia desarrollaron concepciones sobre el imperialismo, que es una forma también de enriquecimiento de la naturaleza expoliadora del capital. Entonces, creo que para nosotros es muy importante ver esta obra como una abierta expresión de un intelecto comprometido con los trabajadores, apasionado por la causa de los trabajadores, por la capacidad de desarrollar una crítica de asimilación y ruptura con el pensamiento anterior sobre el capitalismo, esa crítica que él hace a la economía burguesa,
echa por tierra teorías anteriores y puede rescatar las cuestiones valiosas que pudieran existir en ella. Hay una búsqueda de objetividad científica, no es un análisis del capitalismo especulativo, ni solamente, es apasionado, pero no se agota en el apasionamiento. Y ahí están las bases de la correlación que tiene que existir entre la interpretación de la sociedad y la transformación. Ya él lo había planteado, no basta con interpretar el mundo, hay que transformarlo, pero él da las bases de la transformación. Sin interpretación de la sociedad no hay transformación. Y yo quiero terminar con una valoración que hizo nuestro Che Guevara sobre este texto. Che Guevara, todos sabemos que fue un profundo, en el escaso periodo de tiempo, en el corto periodo de tiempo de 5 o 6 años, en el que Che profundizó en los temas vinculados con la economía política, precisamente buscando las bases, todo el desarrollo en nuestro país, del inicio de la construcción del socialismo en nuestro país. O sea, estamos hablando de Che Guevara no solo con la pasión de sentir en él el guerrillero, el internacionalista, el creador, el hombre de altura ética, sino el cientista social que escudriñó la sociedad y que fue un apasionado de los estudios de la economía política y consciente de la necesidad de crear una economía política también que responda a los intereses de nuestra sociedad. Expresó su admiración por el capital y señaló Engels que desde su aparición, desde que apareció el capital, o sea, desde 1867, en que salió la primera edición, los revolucionarios del mundo tuvieron un monumento teórico que esclarecía los mecanismos del sistema capitalista y la lógica interna de su irremediable desaparición, más tarde o más temprano. Ningún sistema social ha desaparecido en corto tiempo, mucho menos este que tiene armas para tratar de mantenerse. Y sigue diciendo el Che, durante muchos decenios, refiriéndose al capital, fue la enciclopedia donde se bebía el material teórico indispensable para las nuevas generaciones de luchadores. Aún hoy, el manantial no se ha agotado y maravilla la claridad y profundidad de juicio de los fundadores del materialismo dialéctico. Sin conocer el capital, no se es economista en el pleno y honroso sentido de las palabras. Y desde esas perspectivas del Che, nosotros retomamos la validez actual del capital, tomando al propio Marx cuando señaló que la teoría se convierte en poder material tan pronto se apodera de las masas. Cuando las masas saben analizar las circunstancias, explicarlas, buscar la conceptualización determinada para hacerlo, ya tiene un instrumento que pasa de ser de un instrumento inmaterial o sencillamente teórico en un instrumento real. Por eso para nosotros es muy importante, y aprovecho el contexto del recién terminado 8º Congreso, por ejemplo, cuando se actualiza la conceptualización del modelo de desarrollo, se está presentando un análisis de los conceptos básicos sobre los que nos debemos basar. Y fíjense cómo esos conceptos no son estáticos, se aprobaron en un momento, se actualizaron y se seguirán actualizando porque la realidad es más rica que la teoría. Siempre todo lo que hacemos lo tratamos de interpretar en el contexto en el que vivimos, y este es el valor, por ejemplo, también de este texto. Cuando hoy, en el recién terminado 8º Congreso del Partido, ustedes vieron, todos hemos visto, que uno de los aportes que hizo ese Congreso fue una actualización de los conceptos, de la llamada conceptualización que están en la base
del desarrollo de la construcción del socialismo en Cuba y del modelo que sirve de base a esa construcción del socialismo. Y esa conceptualización viene de congresos anteriores, del sexto y del séptimo congreso, y se seguirá también actualizando porque en la misma medida en que la vida y la sociedad se transforma, se realiza, se introducen nuevos elementos, siempre aparecerán, los conceptos cobran nueva vida. Por lo tanto, la actualización es permanente. Y ese es el legado principal que aporta el marxismo. Y es que se nutre de la propia historia, de la propia sociedad, de las transformaciones sociales. No están aisladas de ella. Entonces, muchas gracias y realmente ojalá que haya aportado algún elemento para el análisis.